Ricardo Palma es uno de los peruanos más fundamentales, considerado segundo fundador de Lima. ¿Por qué? A través de sus más de 340 tradiciones, ¿sí?, publicadas en diversos medios y luego recopiladas en el libro que ustedes conocen, ha descrito no solamente Lima, sino el Perú prehispánico, colonial o virreinal y republicano en la emancipación, ¿de acuerdo? Y entonces, dentro de esas más de 300 tradiciones, en este pequeño recorrido vamos a escoger algunas de ellas porque están ubicadas en espacios. ¿Y quién mejor que él que describió calles de Lima, tradiciones, mitos, leyendas urbanas, temores virreinales y sucesos históricos? La propuesta de él es la tradición. ¿Por qué? Él no es estrictamente un historiador, ¿no? Es un estudioso y además lo sazonó con un fino gusto por el humor, algunas pinceladas, ¿no?, que dio a estos sucesos, ¿de acuerdo? Montémonos a 1808 en Londres, cuando ocurrieron los trágicos sucesos de Jack el Destripador, sí, que conmocionó toda Inglaterra. Y entonces, en 1930, dos delincuentes se instalan aquí, Genaro Ortiz, Marcelino Domínguez. Genaro Ortiz mata a su compañero en una repartición de dinero en la noche, lo corta en tres, lo mete en dos maletas, se va a Girón Ica a tomar una habitación, deja abandonar las maletas, fuga a Panamá, lo reportan de Panamá y cuando llega, histeria colectiva. Las damas de sociedad, jóvenes de familia, chicas muy guapas, estaban histéricamente esperando a que desembarque Genaro Ortiz porque decían, merece una oportunidad. Él es muy joven, es muy guapo, le van a arruinar la vida. Lo llevaron al Panóptico a Genaro Ortiz y estas damas, estas jovencitas, hacían cola para llevarle alimento, revistas, ropa, por guapo. Era increíble, ¿no? Neurótica. Pero al cabo de un tiempo absuelven, ¿no? Lo liberan a Genaro Ortiz y la leyenda urbana señala de que se fue y se instaló en Chiclayo y terminó vinculándose a la hija del dueño de la revista Caretas. Pero ¿qué tiene que ver el barco Ordano con las tradiciones de Palma? Y es que el hijo, había la anécdota, el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, que también era autor de libros y era columnista del diario El Comercio en aquel tiempo, tituló estos sucesos de una manera picante. Dijo: Lima se pone a la altura de las principales ciudades europeas porque cuenta ya con un descuartizador. Vamos por acá, mis queridos amigos y amigas. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año? 1930. Ufanarse, ¿eh? El humor no, ¿de acuerdo? Lo que sí hay es una intención de recuperar la belleza romántica de entonces, ¿no? Pero todo esto, pues, es siglo XVI, no, XVII. ¿Ya? Pasemos. Cada una, vamos caminando. Cuando transitamos por el centro histórico de Lima, lo primero que tenemos que pensar es que por donde estamos caminando, cualquiera sea de las calles del centro histórico de Lima, han habido miles de muertos. Y como no existía defensa civil, alguna institución responsable de darle cobijo a los muertos, no, se abrió una zanja, se metían los cuerpos y Lima continuaba. Lima ha sido construida sobre cadáveres, porque si no, han habido 4 formidables terremotos. Y lo mismo, terremotos, cuerpos a la zanja. A la fosa. El cementerio realmente apareció en 1808, el más antiguo de Sudamérica. Ciudad de Panamá es más antigua que Lima, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo su cementerio, el cementerio Amador de Panamá, que he tenido la suerte de conocer, es de 1812. O sea, imagínense cientos de años, toda la historia que ha acumulado nuestro cementerio presbítero Matías Maestro. Vamos, al saber de que un administrador va a ser colocado y va a conocer sus arcas, lo rechazaron de inmediato. El hombre va a pedir apoyo al virrey, trae tropa, lo instalan a la fuerza, pero los hermanos franciscanos se rebelan. Y ya en Pascua toman por asalto su oficina. El administrador ya había sido advertido y saltó por la parte, por Rinconada de San Francisco, por la parte posterior, y salvó la vida. Su secretario fue quemado porque dijo: juez de Petarata, quémate como rata. Le prendieron fuego, el hombre asustado vuelve a Palacio, ahora trae tropa, sitian todo el convento y hay un enfrentamiento, una batalla de frailes. Los frailes lo esperaban con lanzas, con espadas y se enfrentan a la tropa del virrey. No duró mucho porque los soldados experimentados tomaron por asalto, pero cuando murió el primer hermano franciscano, los franciscanos lo levantan en hombros, lo llevan a Palacio y le dicen: virrey, ahí tienes a tu muerto, te vamos a excomulgar. Y uno de los peores temores de la época virreinal
era ser convertido en ánima del purgatorio, ser excomulgado, que lleguen los piratas. Así que el virrey de inmediato dio marcha atrás, ordenó que se retire el administrador y que los hermanos franciscanos vuelvan a sus asuntos. Nadie más se ha podido meter con sus intereses. Batalla de frailes, tradición de Ricardo Palma. Ahora vamos por este lado, por favor. Ya saben ustedes que Lima era pecata chismosa moralista, sí, y tenía miedo a los piratas, tenía miedo a ser excomulgado y convertirse en un ánima bendita del purgatorio. Pues bien, ¿qué pasó acá? Cuenta la tradición que la gente hablaba que de la iglesia de la Soledad salía una procesión de frailes encapotados que llevaban cirios en sus manos. Tocaban las puertas de las viejas chismosas y le dejaban el cirio. Y eso ocurrió. Una vieja chismosa escuchó que le tocan la puerta, sale a abrir, curiosa, y encuentra en el piso una vela, un cirio. Uy, aquí me hago rica, dijo, porque el cirio era cosa de nobles. Un cirio que no haya alumbrado te duraba con buena suerte 15 días. Era una cosa fina y carísima. Y dijo, uy, esto lo vendo. Lo mete a su casa y dijo, no, mejor lo guardo en el ropero, porque si viene mi visita o las amistades me lo pueden robar. Abre el ropero, mete el cirio, se va a dormir, y cuando estaba plácidamente dormida escuchó, tácate, tácate, tácate. Qué raro, dijo, ¿qué será? Se fue a revisar la sala por un ladrón y no encontró nada. Volvió a instalarse a dormir y escuchó, tácate, tácate, tácate. Qué raro, ¿qué será? Ya sé. Cuando guardé el cirio, seguro que un gato se ha metido y lo ha encerrado. Debe de ser eso. Se va a abrir el ropero y cuando abre, ese cirio ahora era un fémur, un hueso pelado que salta y empieza a perseguirla. Tácate, tácate, tácate. Ay, Dios mío, el diablo me lleva. Por favor, Dios, dame una oportunidad. Y desesperada. ¿A dónde vamos cuando estamos desesperados? Se fue corriendo de madrugada, tocó con insistencia, salió el padre todo chinito, el señor dice, hija mía, ¿te das cuenta a la hora que es? Por favor, padre, un cirio me persigue, el hueso pelado me quiere perseguir, me quiere matar. Lo sabía. Por chismosa, la procesión de ánimas ha ido, te ha dejado un cirio, ahora es un hueso y va a volver por ti para que te conviertas en una más de la procesión de las ánimas. Por favor, haré lo que usted me indique. Y el párroco le dio una serie de indicaciones que tenía que seguir al pie de la letra, porque al día siguiente volvía la procesión de las ánimas por ella. Y fue así. Llega al día siguiente en la noche, la vieja chismosa desesperada, angustiada, esperaba, tocan la puerta de medianoche, sale ella muy encorajonada, abre la puerta y ante ella aparece un espectro, un cura encapotado, con rostro retorcido, con el rostro descarnado, con la mano huesuda, lo señala y le dice, ayer te entregué mi cirio, vengo para que me lo devuelvas. Y seas tú una más de la procesión de las ánimas. La vieja chismosa envalentonada se agachó, levantó una canastita que ya tenía preparada. En la canastita había una bebé dormida, recién nacida. Por debajo le mete un peñiscón y ya saben ustedes cómo grita una criatura si se despierta y peor si la peñiscan. ¡Guau! Y el espectro, por el alma de esa criatura que está bautizada te salvaste. ¡Buf! Desapareció. Y desde entonces todos los vecinos que habían expectado el extraño suceso se encargaron de esparcir por toda Lima que de la iglesia de la Soledad sale una procesión de frailes encapotados que entregan cirios en las casas de las viejas chismosas. Y colorín colorado esa tradición, pero aquí han tapiado, han cubierto con una lona, aquí hay una cruz de camino. ¿De acuerdo? Y entonces pensemos, tenemos 3 iglesias y además una cruz de camino, o sea, ¿por qué tanto símbolo religioso? ¿A dónde apunta esta cruz de camino? Al cielo. Al Apu Sharu. ¿Ya? En esta tradición de los saberes milenarios, en el huacanismo, los apus son sagrados, son protectores. El apu tutelar de Lima es Pariajaja, pero el apu más próximo a la urbe es el Apu Sharu. Y aquí hay una tradición de Ricardo Palma. Ocurre que Lima se fundó en 1535, ¿de acuerdo? 18 de enero. Pero al año, Manco Inca se rebela en el Cusco, sitia el Cusco, varias expediciones de Lima partieron para dar apoyo y en Junín, en la zona intermedia, son masacradas. Así que Manco Inca envía a Cusillupanqui, a su principal general victorioso, a que sitie Lima. 20.000 soldados imperiales se instalaron en las faldas del Apu Sharu. Imagínense lo impresionante que fue para los soldados, que eran un grupo de 500, ver iluminado por completo el cerro con sus antorchas.
nos van a masacrar, 20.000 contra 500. Y fue así que cada vez que los soldados de Francisco Pizarro lograban vadear el río, cuando lograban cruzar a caballo, los caballos no podían ascender porque eran de inmediato apedrados. Cuando los soldados imperiales querían bajar, no podían cruzar el río porque esos desarrollos climáticos, el río estaba crecido. Pero llegó 14 de septiembre, los soldados reciben la misa, reciben la hostia, porque se van a encomendar a Dios, porque van a ir a la batalla definitiva. Y cuando van a cruzar el río, ¡oh sorpresa!, encuentran que los 20.000 soldados imperiales se habían ido. Ya no iba a haber batalla, ya no iba a haber masacre. Se abrazaron y en júbilo el marqués Pizarro ordena que traigan unos maderos. Con los maderos confeccionan una primitiva cruz, ascienden a la cima del Apu Sharu y coronan la cima y le dan la advocación, el nombre de Cerro de San, porque era 14 de septiembre, día recordaban a San Cristóforo, aquel hombre de fe que cargó a Cristo sobre sus hombros y lo ayudó a cruzar un río. Por eso Cerro San Cristóbal. Ahora, pero acá hay un tema. ¿Quiénes son de Santiago de Surco? Presente. Bueno, pero conoce. San Juan del Lurigancho, San Luis, San Miguel, San Pedro de Mama, San Pedro de los Chorrillos. Acá hay un tema. 1570 llega la Inquisición de Lima. Cuando se da el concilio limense, acuerdan las autoridades de la iglesia que todo lugar que tiene huacas adoratorios reciba la advocación de un santo, porque hay que extirpar. Santiago de Surco, el señorío de Surco, que está Armatambo, que es el Morro Solar, ahí reinaba, le daban pleitesía, le llevaban grasa de llama, hojita de coca, chicha al Apu, porque recordaban y reverenciaban a Surco Vilca, dios de los pescadores. Y como era un dios muy vigente, muy presente, había que darle el santo más poderoso, Santiago. Santiago de Surco es ahora. San Juan del Lurigancho. Cuando llegaron los españoles de las zonas más altas de Lima, ahí estaban los payas. Vas bajando a Lima, los ganchos. Llegas y están los malancas, ahora conocidos como maranga, ¿de acuerdo? Por eso están los Hanan y los Jurin, ¿no? Los bajeños, los Juringanchos. Ahora San Juan del Lurigancho. Yo vivo en Ate, eso es Lati. En mi cosmovisión andina, en mi memoria ancestral prehispánica es Lati. Malanca es Maranga. Pero fíjense ustedes la cantidad de santos que hay, San Luis. Ahora, si se van a Chorrillos, ahí conocen el Cerro San Genaro. No suena muy populosa, pero ese es Apu Usharu. El Cerro San Cosme, Apu, ¿de acuerdo? Que ha perdido su nombre originario. La isla China, Isla San Lorenzo. Los pescadores antiguos todavía le llaman Isla China. Y hay cementerio prehispánico con ascendencia moche. Ahí Max Zul y Julio Cetello han hecho investigaciones y habían enterramientos de manera muy elevada de gente noble. Así que hay que tener con San Isidro, por supuesto. Tiene su Guayamarca. Así es, tienen huacas, y huacas principales, y un gran complejo de huacas. Entonces, a lo que le invito es a pensar, a hacer memoria de que nuestra Lima tiene un legado prehispánico milenario. En la Lima virreinal había que ser un noble con tal poder de dinero de poder conducir las aguas del canal hacia su propio domicilio y tener en privado, en exclusivo, una pileta. Esta casona era conocida como la Casa de la Pila, porque era una de las pocas casas que tenía pileta, ¿de acuerdo? Pero también es conocida como la Casa del Pichón Palomino. Ocurre que en Lima hubo una conmoción en el virreinato. ¿Qué ocurrió? De que esta casona también fue alquilada por espacios, ¿no? Como pequeños chalecitos, como habitaciones. Y en el primer piso la ocupó un hombre, un emprendedor que hizo un museo de rarezas. Y había traído a una negra dominga de Cañete, de las haciendas del sur. Su amo trajo para que dé testimonio la morena de que ella había parido un enorme palomón, un ave deforme. La morena y el dueño atestiguaban de que ella la había parido, y fue conocido como el Pichón Palomino, y fue exhibido, y la gente hacía colas interminables. Y cuando se enteraron las autoridades de la iglesia de que la gente hereje iba mórbidamente a curiosear a ese Pichón Palomino,
determinaron de que eso no era más que un anuncio divino del final de los tiempos, de que Lima iba a ser sancionada por chismosa pecata moralista. Y ordenaron más turnos en la iglesia. Venga más acá, por favor. ¿Ya? Y para terminar, se hicieron más turnos de iglesia porque anunciaba el fin de los tiempos. Pero esta casona, la Casa de la Pila, ¿no?, albergó a muchas personalidades de entonces porque alquilaban cuartos. Aquí Ricardo Palma, joven, ya columnista del Diario El Comercio, habitaba esta casona, como también Valdelomar y otras personalidades, de Vallejo, arzobispo. Entonces, es parte del patrimonio y la oralidad. Ahora, ¿por qué está en refacción, al igual que el atrio de muchas iglesias que están siendo iluminadas y refaccionadas? Porque es un gran esfuerzo para poner a Lima a tono con la proximidad de los 500 años de celebración que hay en el aniversario de Lima. Lima va a conmemorar 500 años de fundación española, milenaria por su cultura prehispánica. La profundidad, cuán largo y refaccionado, por cierto, ¿no? Es conocido como la Casa del Oidor. Y aquí ocurrió un suceso. Acuérdense ustedes las guerras internas que hubo entre conquistadores. Como pacificador enviaron de España a Francisco de Carvajal, un hombre muy autoritario, un hombre muy temido, un hombre muy vertical. Y cuando Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, llegó a Lima, llamó a los oidores para que le firmen, así como Vladimiro hizo firmar a los generales, que le firmen un documento que reconozcan su autoridad. Los oidores de inmediato firmaron, pero uno de ellos, muy cauto y temeroso, cuando va a firmar colocó por 3 motivos: por miedo y por miedo. Así escribió en su firma. Y aceptó la autoridad de Francisco de Carvajal por 3 motivos del oidor. Pero Francisco de Carvajal generaba tal temor que uno de sus oficiales se enamoró de la hija de este oidor, que era medio temeroso, como ya lo ven. Y cuando este oficial era rechazado, le dice pues a Francisco de Carvajal: oiga, mire que este oidor me rechaza, no deja que yo pretenda a su hija. Así que Francisco de Carvajal va y le dice: oiga, sepa usted que este oficial mío es uno de mis favoritos y él ha visto en su hija la oportunidad de que pueda ser su pareja. ¿Tiene alguna objeción? ¿Qué opina? Por miedo. Por miedo y por miedo. Y luego estuvo muy a punto de morir, afligido por unas enfermedades. Y un clérigo que sabía de herbolaria va y le dice: señor, mire, usted puede probar esto. No, ¿pero por qué? Porque no es oficial, no tiene buenos resultados. ¿Pero por qué no lo usa? Por miedo y por miedo. Los 3 motivos del oidor es la tradición de Pizarro, que está localizada en ese espacio. ¿De acuerdo? Cuando ella llegue a una edad pues de madurez, unos 22 años, ahora a los 18 son adultos, ya, pueda manejar, administrar todos sus bienes. El hombre cumplió a cabalidad, el padre se murió, el tutor, que era un cura, la mala fortuna fue que este cura tenía un hijo de la misma edad de Sebastiana. Por supuesto, el hijo empezó a desarrollar una amistad y luego se acrecentó en un romance y la chica quedó embarazada, mellizos. Pero ella tiene toda la plata de Lima, pero es señalada, porque esta Lima pecata inmoralista y chismosa dice: miren cómo es posible, ven cómo tiene hijos, miren cómo no sale de casa. Era extremadamente rica, pero vivió señalada. Y cuando los niños ya estaban pequeñitos, el padre, el jovencito, se hizo cura, se estableció en el Cusco, y cuando regresó a Lima, Sebastiana lo aborda y le dice: mira, que tienes que conocer a tus hijos. No, yo no puedo hacer una vida en común, yo estoy al servicio de Dios, yo voy a llegar a ser cura y esto que el otro, una autoridad episcopal. Y la chica queda pues dolida, ¿no? Pasa el tiempo, nuevamente el padre de los hijos, que ahora es cura, retorna a Lima, ya tiene más prestigio. Sebastiana llega pues y le dice: ¿sabes qué? De ti no espero nada, pero sí te pido que mi hijo va a llevar sus estudios en España, va a viajar mañana. Te pido que antes de que él viaje le des tu bendición. Ah, no, ¿cómo no? Le dice. Acuerdan encontrarse y Sebastiana llega con su carruaje, con sus negros sirvientes, y bajan los 2 hijos y le dice a su hijita: ¿qué educación es esa? ¿No le ofreces bizcocho y vino a tu padre? Sí, madre. Le lleva la bandeja y el cura bebe, ¿no?, enternecido, y come el bizcocho y se queda intoxicado. Los negros lo meten a la carroza, se lo llevan a sus haciendas al sur. El cura, que era el padre de estas criaturas, amanece, se despierta y está amarrado en una cama
de pies y manos. Sebastiana trae a sus dos criaturas y les dice: tú y solo tú eres la vergüenza que he vivido durante todo este tiempo. Y estas criaturas que yo tanto amo me hacen recordar minuto a minuto, semana a semana y día tras día la ofensa que me has hecho. Y ellos encarnan toda la vergüenza que he vivido. Saca un cuchillo y degüella a su niña y a su niño. Y pone las cabezas sobre el cuerpo de este hombre, este cura, este padre que está atormentado, no puede hacer nada, y ve cómo han matado a sus hijos. Y luego, acto seguido, lo mata al padre. Lo descuartiza, lo esconde. Pero las autoridades, como este cura ya tiene cierta fama, ¿no? Los serenos dan con Sebastiana, la traen a la plaza de armas y fue la primera mujer ahorcada en el cadalso de Lima. Pero no queda ahí, porque sus brazos fueron colocados en picas que fueron a adornar los pórticos de las murallas de Lima. Y colorín colorado, esa tradición de Ricardo Palma se ha acabado. ¿Ya? Mujer tigre. Mujer tigre. Nunca se supo el apellido. Pero incluso hace 10 años, cineastas peruanos llevaron esta tradición a una película que creo que ya pueden googlear, que se llama Sebastiana la Maldición. ¿Ya? No, que enamorarse no está mal, pero él se enamoró de una joven mozuela de 18 abriles. Y ahí la tontuna. Y esta jovencita, doña Visitación, habitaba pues el segundo piso en el balcón, y en la trastienda tenía una tía que la malaconsejaba y le decía: pídele, pídele, sácale, sácale. Y la mozuela aconsejada nunca bajaba a que siquiera don Dimas le bese la muñeca. Y por esa razón, don Dimas, que nunca soltaba prenda, aprendió por capricho a llevarle regalos finos, telas de Flandes, chocolates de Europa, regalos tras regalos. El que nunca soltaba moneda le llegaba, pues estaba enamorado, le llevaba regalos. Y la mozuela no bajaba. Don Dimas estaba fastidiado, que no podía ni siquiera besarle la mano, porque la joven le decía desde el balcón: no gastes en mis balas, carabinero, que soy paloma del vuelo. Si quieres que yo te quiera, tendrás que darme antes aretes, sortijas, blondas y guantes. Y don Dimas gaste que gaste. Hasta que un día, cansado, don Dimas la tijereta se va a Monte de Ramas, que son las faldas del Cerro San Cristóbal. Y ahí, fastidiado, empieza a quejarse: oh, ¿qué daría yo? Mi almilla daría a cambio del amor de doña Visitación. Y como el diablo tiene oído fino, escuchó el reclamo, agarró la campanilla y al golpe del tilín, tilín, convocó al diablillo mensajero. Sepan ustedes que por demonología el diablo mensajero es Lilith. Y Lilith agitó las alas del murciélago y le dijo: mi amo, ¿qué necesita? Oiga, sepa usted, se va de inmediato al Rímac, a Monte de Ramas, porque ahí hay un escribano limeño que desprecia de tal manera su alma que la llama almilla y está dispuesto a canjearla por el amor de una joven esquiva. Vaya, vaya, que sepan que el diablo es generoso. Lilith agitó las alas, llegó a Monte de Ramas, encontró a don Dimas la tijereta y le dijo: ea, don Dimas, ¿usted está dispuesto a canjear lo que usted llama almilla a cambio del amor de doña Visitación? Sí. Escribano soy, abogado y de los buenos, papelito manda, hagamos documento. Y don Dimas redactó: conste por el presente documento que yo, don Dimas de la tijereta, cedo al señor de los abismos mi almilla a cambio del amor de doña Visitación. Cúmplase lo pactado pasados los 3 años. Don Dimas, tenga usted, señor Diabolín. El diablo llevó el pacto. Don Dimas, ¡buf!, como por arte de magia, apareció en su casa. Abre la aldaba de la puerta y ¿cuál sería su sorpresa? Dentro de su casa, presa del encantamiento, doña Visitación se lanzó a sus pies rendida de amor. Y vivieron un tórrido romance de encantamiento día a día, semana a semana, mes a mes. Se cumplieron los 3 años. Y cuando llegó la fecha, ¡buf!, como por arte de magia, don Dimas apareció en Monte de Ramas, porque así es de puntilloso el diablo. Y ahí estaba Lilith y le dice: don Dimas, su tiempo ha terminado, vengo por lo pactado. Don Dimas lo ve: ¿cómo no? Acá le pago. Concédame unos segundos. Se saca el saco, empieza a desabotonarse. El diablo lo ve y le dice: flaco favor me hace, me lo llevo con ropa y zapatos, usted no pesa nada, suba. Y don Dimas dice: no, porque yo mi almilla ofrecí, mi almilla os pago. Se quitó el estropajo que tenía por dentro de la camisa, su almilla, lo que ahora llaman BBD, y le dijo: mi almilla os debo, mi almilla os pago. El diablillo mensajero encontró el estropajo y dijo: ¿qué hago yo con esto? Esto lo arreglamos abajo, suba.
Don Dimas trepó, llevaron al inframundo y el diablo ya había escuchado, dijo, a ver, que venga ese escribano que no sabe cumplir con lo pactado. No, señor, abogado y de los buenos, yo solito me defiendo, porque para esta ocasión he traído mi diccionario de la Real Academia Española, permítame, que a la letra dice, aquí está, sí, esto es, paso a leer. Almilla, dícese de la ropa o jubón que usan los caballeros por debajo de la camisa. Mi almilla os debo, mi almilla os pago. Dicen que el diablo, para no perderlo todo, agarró el estropajo sucio de Don Dimas y dijo que se lleven ese escribano. Don Dimas apareció en Montederrama, se va corriendo a su casa. Cuando abre la puerta, doña Visitación, que se había liberado del encantamiento, como gato mojado, ¡uf!, se fue corriendo y se ingresó a un monasterio, avergonzada. No pasó mucho el tiempo. Don Dime la Tijereta, ya producto de la edad, trascendió. Y cuando muere, se va directo a meterle pleito a San Pedro. San Pedro, ¿cuál es mi invitación? Un momentito. Usted sabe bien que le toca abajo. Abogado soy, exijo se me lea la lista completa de los inquilinos. No está aquí, sabe bien que le toca abajo. Don Dimas va al infierno. Y cuando el diablo escucha el retorno de Don Dimas, dice, abogado y de los buenos, pero parece que usted no sabe leer, porque he mandado colocar un letrero con letras muy enormes que en la entrada del infierno dice, en este infierno no se aceptan más escribanos limeños. Y ea, perejil culantro y alcarabea. Le doy un plano de obsequio, tengo dos que me voy a sortear, ¿ya? ¿Cuándo masacraron al Marqués Pizarro? 26 de junio 1541. Ya, usted no, se lo voy a dar después si no se distrae. Ya, pero me hace recordar. Ya, entonces me queda uno para sortear. Ya, el 26 de junio, ¿se acuerdan de que hubo guerra entre conquistadores? Ya, uno de los socios, Almagro, ya, socio inicial de la conquista, se va, a él le corresponde la tierra del sur y no está conforme. Entonces le hace guerra civil a Pizarro, pero él cae muerto en las Salinas y es enterrado en la iglesia del Cusco. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Su hijo, Almagro el Mozo, ya está creciendo, reúne a los soldados que han quedado desposeídos, porque no solamente han perdido las fuerzas de Almagro, sino que les han quitado sus títulos nobiliarios, sus propiedades. Viven muy mal. Y viven a una cuadra por Girón Ica, hospedados, hacinados en una pequeña habitación, y como están tan avergonzados y los usos de la época, ¿no?, es salir vestido con capa, se prestan entre ellos la única capa que poseen, que han podido rescatar. Entonces ahí los señalan cuando salen, los de Chile, los desposeídos, ¿no?, y le dicen los caballeros de la capa, empiezan a hacerle sorna. Y ellos avergonzados ahí, hasta que juran sobre la misma capa, cruzan espadas y juran vengarse de su opresor, de Pizarro. Le avisan a Pizarro que estos conspiradores quieren ir por él. Y efectivamente, él recibe la misa ese día, no da misa, pide que el cura vaya y haga la misa. Tiene invitados y ahí entran los almagristas por la puerta del costado. Palacio de Gobierno ahora tiene otra estructura. La entrada a la casa de Pizarro era por acá. Su escudo nobiliario está en la parte superior, van a verlo luego. Entran y lo ultiman. Dicen que Pizarro, a pesar de la edad, se defendió como un hombre muy diestro. Recibió varias heridas y una de necesidad mortal en la garganta lo derriba y lo rematan con un jarrón. Pero no muere Pizarro, mueren en total 11 personas. Sus aliados, tres atacantes, Francisco Chávez, Chávez, que era su socio y que fue el primer propietario de la casa Fernandini, una hermosa casona que está en Torrico con Callao. Así que ya saben, hay una tradición que se llama los caballeros de la capa, ¿ya?, que describe los sucesos cuando atacan a Pizarro. Venga por acá, por favor. Sentaban en las esquinas y se lanzaban fémures, ¿no?, falanges, cráneos. Jugaban a lanzarse huesitos. Decían que habían perros rojos que botaban fuego por su hocico. Decían que habían duendes dulceros que arrojaban piedras a las casas. Habían cazadores de tapados. Tapado era como se le habían entregado los tesoros para pagar el rescate a Atahualpa, y al enterarse de la codicia de los que comían oro, así le llamaban los españoles, que comían oro, no entendían por qué tanto oro querían,
decidieron esconder los tesoros. Y entonces hubo la tradición que en las casas coloniales, los propietarios, cuando tenían sospecha de que había un tesoro escondido, llamaban a los cazadores de tapado. Eran gente misteriosa que iban con unas bolas de metal imantadas que le hacían correr por toda la casa. Y ahí donde se detenían, de inmediato iniciaban la labor, ¿no? de buscar, de cavar, ¿de acuerdo? Esos eran los temores de una época colonial que estaba abrazada por la oscuridad. Ahora, ustedes ven esa plazoleta de Santo Domingo. ¿Cuándo llegó la Inquisición a Lima? En 1570. El inquisidor fue recibido como un rockstar, ¿eh? Todo el mundo quería invitarlo a su casa, los nobles querían relacionarse con el inquisidor, que iba a imponer la justicia de fe. 5 años antes de la llegada oficial de la Inquisición a Lima, aquí se realizaron 3 autos de fe. Es decir, se ajustició a gente por delitos de fe. O sea, acá. ¿Ya? Venga por acá. Vamos a conocer una casa. Pero aquí Ozambela fue propietario, pero ¿se acuerdan el proceso de la emancipación? O sea, el ejército libertador se encontró que tenía que enfrentar al ejército realista, pero ciudadanos limeños que tenían títulos nobiliarios vivían muy bien con el régimen, ¿no? Se habían enriquecido viviendo con las leyes pues, españolas y no estaban favorables a la independencia. Entonces muchos de ellos, ¿no? Torre Tagle, Ozambela y muchos que tenían títulos nobiliarios se fueron a asilar a la fortaleza Real Felipe. Pero el Real Felipe solo tenía provisiones para los soldados y además tenían que recibir a miles de ciudadanos que se habían metido. Pasaron hambruna en casi 1 año, 3 meses. ¿Ya? Pasaron hambruna, hubo revueltas, hubo fusilamientos, hubo el asedio del ejército patriota con el general Solón y ahí termina muriendo Torre Tagle. Ahí termina muriendo Ozambela. Mueren los hijos y la esposa de Torre Tagle. Los nobles vendían sus ropas, canjeaban sus utensilios de plata por papas podridas. ¿Ya? Hay un cementerio, hay un osario en la fortaleza. Hasta que hubo la entrega de los castillos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? La esposa de Ozambela lo supervive, pero cuando la esposa vuelve a su casa ya no tiene dinero, ha tenido que pagar también reparaciones al ejército libertador. Mantiene en propiedad la casa, pero no puede pagar servidumbre, no puede mantener la limpieza de su propiedad, así que se ve obligada a venderla. Y ahí se establece luego la familia Oquendo, por eso es conocida como Casa de Ozambela o Casa Oquendo. Antes sí se permitía el ingreso del turismo, aquí ha estado el Instituto Garcilaso de la Vega, ha estado el INC, ¿no? Y esas cosas pasaban. Ustedes verán pues que las ventanas, ¿no? Son de madera gruesa y por dentro se movían extrañamente. En una oportunidad igual, o siempre es verdad, ahora que reflexiono, siempre le pasa a las mujeres. Una dama pues se acerca a acicalarse, ¿no? A mirarse en el espejo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué sé yo? Regresa asustada y dice, hay otra mujer en el espejo. ¿Y cómo la controlamos? Le dimos agua, todo, pero, o sea, había tenido esa sensación, ¿no? Y así hay una serie de historias, de leyendas que van matizando, pues, ¿no? La historia de esta casona. Ahora sí, vamos a entrar a continuación a una casona. Ahora sí les pido, por favor, vamos a entrar compactados. Lo han fortalecido. Esta es la Casa de las Columnas, así se le llama precisamente por la belleza arquitectónica natural de la época. Miren, el piso está desgastado, está ya hasta hundido. ¿No? Vamos para acá rápido. Sí, gracias, muy amable. Hermoso. Arco de enfermería. Ya. Por detrás tenía acceso a la calle, pasaba un coche que traía al herido, el coche se ubicaba por este espacio, el cochero bajaba a esta piedra de cochero para ganar el suelo, porque el coche es elevado, ¿no? Probablemente sea una huanca, no una piedra grande, sino que ha sido reparada, fraccionada y le han echado cemento encima, ¿ya? Pero ¿por qué le llaman puerta de enfermería? Porque aquí un lego humilde, ¿no? San Martín de Porras, se ofrecía voluntariamente a apoyar en la actividad más complicada, que era ayudar en enfermería y ser barbero. La enfermería, estamos hablando del siglo XVI, o sea, las enfermerías, la gente se moría, no había hospitales. Las órdenes religiosas mayormente manejaban una enfermería solidaria para atender a los enfermos. No había hospital todavía.
el medicamento pues era muy básico, muy inicial. La enfermería probablemente se encontraba de este lado. Así que este espacio por aquí ha transitado, y además también ayudaba en enfermería Isabel Flores de Oliva, los dos santos dominicos. Claro, este es el arco de enfermería. Todo esto es Santo Domingo. Por eso las bóvedas, los arcos son de monasterio. O sea, serían celdas de monjes, ¿no? Vengan por acá. Venga. Muy lentos. Chicos y chicas, ahora sí, contemplen la belleza arquitectónica original de época. Este es el arco de enfermería por donde participaba San Martín. Por eso es el patrono de la casona. Y aquí está. El 3 de noviembre es su aniversario. Han celebrado, por eso hasta ahora hay globitos, ¿no? Se mantiene. No, pero aquí hay mucha buena vibra porque toda la comunidad, 45 familias, conservan jardines, flores, ¿no? Conviven armónicamente, ¿no? Así que lo aprecian, sáquenle fotos. Este es un espacio que no está abierto al turismo, nos conocen y por eso nos permiten ingresar, ¿no? Y no me hacen la fea, digamos, ¿no? Claro. Ya, chicos y chicas, les cuento. ¿Se acuerdan cuando les dije que Lima se ha construido sobre cadáveres? Sí. Ya, Sí. ya. Hemos afrontado cruentos terremotos, epidemias, batallas, la batalla de Portal de Guía en tiempos de Orbegoso y la Confederación Perú-Boliviana. Ahí han habido 1040 muertos, ¿ya? Porque la tropa chilena que trajo Castilla para tumbar a Orbegoso llegó a Ancón, hizo la marcha forzada y para tomar Palacio lo hizo por Portal de Guía. Chicos y chicas, 1040 muertos, 1000 peruanos, 40 chilenos. ¿Por qué la desproporción? Porque hubo repase a los heridos. ¿Qué se hace con los cadáveres? A la zanja. 9 años después de la guerra con Chile, Pierola es caudillo, trae su tropa, Cáceres es presidente. Pierola entra por el portal de Cocharcas, se va al Teatro Municipal, que está acá a una cuadra, establece su base ahí y desde ahí la tropa de caudillos se van a tomar Palacio. Las tropas de Cáceres lo repelen, por acá hay fusilería, disparan también francotiradores de los techos, lanzan granadas. El ejército cacerista a los francotiradores que estaban en la última torre de la iglesia le meten granadas y es ahí que la iglesia de San Agustín pierde su torre. La primera la había perdido en terremoto y esta la perdió en la batalla. Ya, ahí han muerto 3000 personas. En marzo, ¿de acuerdo? 9 años después de la guerra. ¿Qué se hace con todos esos cuerpos? Como están insepultos, Cáceres deja el poder para que una epidemia no se instale en Lima. Y esos cuerpos estaban acá. Se hizo una zanja de 2 cuadras y los cuerpos a la zanja. Y Lima continúa. Esas cosas han pasado en Lima y ahora ustedes la conocen. Pero aquí hay una tradición bien simpática. ¿Se acuerdan que una procesión salía de la iglesia de la Soledad? Ya. Cuentan que un alguacil es traído de Arequipa porque Lima está creciendo en delincuencia y este alguacil se instala, bueno, aquí había casa, este era un lote, se instala en Los Altos. Esa misma noche escucha bulla y el hombre dice que raro grito, se asoma a la ventana porque como es alguacil tiene ese impulso, ¿no? del policía, y desde su ventana ve en el empedrado piso que un monje, una persona con hábito, sostenía de la cabeza a un moribundo y en su otra mano empuñaba, ¿no?, el cuchillo. Así que le dice: delincuente, quieto, a la ley, serenos, atrapan al delincuente. Y este hombre con hábito le dice: no, yo soy el hermano Cominito, a mí todos me conocen, yo soy Lego. No, delincuente, quieto. Y este hombre, que lo han encontrado con el puñal en mano, llegan los serenos y como el alcaide se quería estrenar en la ciudad como muy severo, no eficaz, ordena que de inmediato lo lleven a la Inquisición. Con un cuarto de rueda, el hermano Cominito, por supuesto, aceptó todos los cargos que le incriminaban y dispone de que se le ajusticie en la Plaza de Armas, porque este alcaide pues quería mostrarse como muy severo. Llega a su casa y encuentra una carta, lo deja para después y está obsesionado con los preparativos y dice: dispóngase ya el verdugo que lleven a Cominito. No lee la carta.
Al día siguiente la gente lloraba en la plaza, porque el hermano Cominito era muy querido, era popular. Él ayudaba a hacer la porcíncula, que es patrimonio cultural de la nación, esa sopa comunal que hacen en los hermanos de la Descalzos. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Está el hermano Cominito maniatado, llevado al cadalso, ahí está la horca, el verdugo, y el verdugo, sabiendo de que este hombre es inocente, le dice: hermanito, le voy a hacer una soga liviana, cuando yo le diga corra, corre como una liebre y se mete a la puerta del perdón, porque si algún delincuente pasaba a la puerta de San Francisco, que es la puerta del perdón, ya no puede ser acusado de nada. Entonces el verdugo está que le hace la finta y le dice: hermanito, es un momento, corra, corra. Y el hermano Cominito se suelta la cabeza y se va corriendo para entrar a San Francisco. El alcaide de la ley, al darse cuenta, de inmediato a puras espuelas desenvaina el sable, va atrás de él, y cuando el hermano Cominito iba a ingresar, recibe la estocada mortal. Cae a pocos metros de ingresar a la puerta del perdón y la gente empieza a llorar y se van decepcionados. El alcaide de la ley logró su objetivo, ya se mostró en sociedad. Vuelve para su casa. Cuando llega a su habitación, encuentra la carta, y ahora que ya está libre, ya está desocupado, agarra la carta, ¿no? Desencarta y lee, y le dice: señor alcaide de la ley, yo y solo yo, puntos suspensivos, soy el único responsable de aquel muerto que encontraron bajo su balcón, porque ese hombre me afectó en mi honor y yo le he dado muerte. Pase usted, esta es mi dirección. El alcaide de la ley se dio cuenta que había cometido, ¿no?, un exceso, pero como era un hombre duro, se fue a dormir. Y en la noche empieza a escuchar pasos, un rumor, algunos misereres. El alcalde de la ley dice: pero ¿estas qué horas son? Y tampoco es un día de procesión. ¿Qué pasa? Se asoma a la ventana y ve llegar una procesión de frailes encapotados, que con rostros descarnados, con manos descarnadas, manos huesudas, lo señalan y le dicen: ¡ay de ti, mal juez! ¡Ay de ti! Por tu culpa has hecho dudar de la fe al hermano Cominito. ¡Ay de ti, mal juez! Y el alcaide de la ley, al verse señalado por esas manos huesudas que lo acusaban, y sabiendo él que había cometido un exceso, se puso mal, empezó a botar espuma, se precipitó, y ya las ventanas pues se habían abierto, y las mujeres empezaron a difundir por Lima que de la iglesia de la Soledad salió una procesión de frailes que se dirige hasta la iglesia de San Agustín. Procesión de ánimas de San Agustín, Ricardo Palma. Y como verán ustedes han sido tan generosos que nos han regalado su tiempo, su atención para acompañarnos bajo el sol, y eso me deja a mí una enorme satisfacción, porque estoy convencido, al igual que David, que las historias de Lima es patrimonio, es oralidad, son hechos históricos, son leyendas urbanas, son mitos, leyendas, tradiciones que tienen que ser divulgadas para un mejor amor a nuestra ciudad. Tan próximos a conmemorar 500 años de fundación española, milenaria por las culturas prehispánicas. Estas historias no son nuestras, son de ustedes. Compártanlas con sus familiares, querramos de otra manera nuestra ciudad. Ya ustedes reconocen espacios públicos, ya saben que alojan mucha historia, y ahora aproximémonos de una manera más cálida a esta hermosa ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad. Por mí, hasta este momento ha sido todo, y estoy realmente muy agradecido por la oportunidad, y espero que haya sido de su satisfacción. De repente, si tienen alguna pregunta,